Han pasado más de 30 años desde la disolución de la URSS, uno de los países más totalitarios y crueles en la historia reciente. Nuestra historia de hoy estará dedicada a los hijos de la élite soviética, su vida y sus diversiones. Descubrirás quiénes eran los jóvenes soviéticos, quiénes formaban parte de este grupo social y qué privilegios tenían. Hablaré sobre los hijos de líderes soviéticos: Stalin, Khrushchev, Brezhnev y Andropov. Soy Semyon y doy inicio a la sección ¿Cómo vivían? Comenzamos. ¿Quiénes eran los mejores soviéticos? Si hablamos de la juventud dorada soviética como fenómeno social, surgió alrededor de finales de los años 60 y alcanzó su apogeo a mediados de los 80. Está claro que incluso en los primeros años de la URSS, la élite vivía de manera muy diferente a la gran mayoría de la población, pero en ese entonces no era común presumir de la riqueza. Imitar el estilo de vida occidental ni pensarlo. En tiempos de Stalin te encarcelaban por eso. Controlaba y revisaba estrictamente a la nomenclatura. Tras la muerte de Stalin, la élite soviética respiró más tranquila y se permitió algunas libertades. Y como suele suceder, sus hijos empezaron a copiar el comportamiento de sus padres, y ahí empezó todo. Hay otro punto importante, uno ideológico. En los años 1920 y 1930, los comunistas y sus líderes creían en la revolución mundial y el colapso económico inminente. En los años 60, el carácter utópico de estas ideas se hizo evidente, y la nomenclatura del partido, con acceso a información confidencial, lo comprendía mejor que otros. A fines de los 70, la gente se burlaba de la propaganda estatal y contaba chistes sobre los secretarios generales. El partido y el Komsomol eran vistos como una vía rápida para ascender, y la élite soviética se corrompía velozmente. Las principales razones de la disolución de la URSS. En la juventud dorada soviética había hijos de funcionarios del partido, diplomáticos, ministros, directores de grandes empresas, empleados del comercio, altos funcionarios de la policía, la KGB y la fiscalía. Un grupo distinto de juniors eran hijos de la bohemia: escritores, directores, artistas, pintores y periodistas famosos, todos aburridos. En el sistema soviético buscaban más en lo material y algunos también en lo espiritual. El fenómeno de la juventud dorada era típico de la capital y grandes ciudades soviéticas. En las provincias era mucho menos común. ¿Dónde estudiaban los juniors soviéticos? La vida de un junior soviético iniciaba en un jardín especial del comité regional, exclusivo para hijos de la élite. No se puede decir que ahí hubiera condiciones de cuento de hadas, ni que el suministro de alimentos fuera mejor, y el personal también tenía miedo de robar, igual que en cualquier otro jardín de niños. Por eso a los niños les daban carne, frutas y no solo manzanas. Tras el jardín de niños especial, los hijos de personas respetadas asistían a escuelas especiales, usualmente enfocadas en alguna materia. Frecuentemente eran idiomas, matemáticas o física. Eran importantes tanto los conocimientos avanzados en la materia como el nivel general de enseñanza, normalmente superior al promedio soviético en este tipo de escuelas. Los hijos de padres respetados estudiaban de diferentes maneras. Entre ellos había tanto holgazanes evidentes como empollones sobresalientes, y generalmente había más de estos últimos, ya que en casa se les exigía a los hijos de los privilegiados no avergonzar a sus padres. Los hijos de padres de alto rango solían involucrarse desde pequeños en trabajo social, volviéndose activistas en la organización de pioneros y luego en el Komsomol. Se consideraba que eso ayudaba a adquirir experiencia para la futura carrera. Los hijos privilegiados soviéticos buscaban entrar en instituciones educativas especiales y prestigiosas. Las más prestigiosas eran MGIMO y la Universidad Estatal de Moscú, pero también había otras instituciones de menor rango en Moscú, Leningrado y las capitales de las repúblicas de la Unión. Las facultades de humanidades como Ilyás, periodismo e historia se consideraban más de moda. Ahí no era necesario esforzarse mucho mentalmente, pero el diploma te permitía empezar una carrera en un buen puesto. Cabe decir que la juventud dorada soviética ingresaba casi en igualdad de condiciones.
Entrar a esas universidades era muy difícil por la alta competencia y los exigentes exámenes de admisión, lo que complicaba el acceso para egresados de escuelas soviéticas comunes. Tras una escuela especial y un buen tutor, era posible. Además, ayudaban las conexiones de los padres. En la URSS, el dinero no jugaba el papel principal al ingresar a la universidad. Lo más importante era de quién era hijo el que presentaba los exámenes. A mayor cargo de los padres, más oportunidades tenía el aspirante. Sin embargo, incluso teniendo a los padres más influyentes, el estudiante, después de ingresar, tenía que estudiar en igualdad de condiciones, asistir a clases, presentar exámenes y pruebas. De lo contrario, corría el riesgo de ser expulsado. Trabajo y carrera. Tras graduarse de la universidad en la URSS, a cualquier persona le asignaban un trabajo, lo que implicaba que podían enviarlo a cualquier parte del país. Los hijos de la élite estaban exentos de ese dudoso privilegio. No los enviaban a lugares remotos, sino que les conseguían buenos puestos en la capital o en las grandes ciudades. Ocupaban puestos desde los cuales era conveniente comenzar una carrera. El lugar específico, por supuesto, dependía del nivel de influencia de los padres y de las conexiones que tuvieran, acceso a bienes escasos y productos importados. En la URSS no era sencillo conseguir productos de calidad, ni siquiera alimentos comunes, y encontrar buena ropa o calzado era un gran problema. Para adquirir productos escasos, la gente hacía largas filas o acudía a revendedores. La élite soviética no tenía esos problemas, porque para ellos existían tiendas de servicio especial, donde podían comprar los productos más escasos y exclusivos. La élite soviética iba a Yeliseyevsky por lencería extranjera y cosméticos, y a Leipzig por bolsos de cuero. Disponían de tiendas como Berezka, Boloton, Budapest, Sofía y Moda Polaca. A estas tiendas llegaban productos de Alemania Oriental, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Bulgaria, países socialistas. Estos productos, por su calidad, superaban a los de la industria nacional, pero los occidentales eran los más elegantes y casi inaccesibles para el ciudadano común de la Unión Soviética. A la URSS llegaban por métodos ilegales, por eso costaban una fortuna. Por unos jeans de moda como Levi's o Wrangler pedían más de 100 rublos, aunque el 120 a 130 rublos. Lo mismo ocurría con los electrodomésticos occidentales, discos, casetes, cosmética y perfumería. Un labial Dior costaba 25-30 rublos, una cuarta parte del salario mensual. Todo lo anterior era accesible para la juventud dorada soviética, que tenía dinero para comprar incluso productos escasos a especuladores. Además, muchos miembros de la nomenclatura viajaban al extranjero y compraban la codiciada mercancía para sus familias. Por eso, entre los jóvenes privilegiados soviéticos, pocos se sorprendían al ver jeans americanos o tenis Adidas. En general, desde la infancia, la vida cotidiana de la juventud dorada soviética era radicalmente diferente de las condiciones en las que vivían sus compañeros de familias comunes. En la mesa de la casa siempre había productos escasos: buen queso, embutidos, jamón, plátanos, piñas, dátiles y café. La élite vivía en amplios departamentos de diseño mejorado, mientras que una parte significativa de los ciudadanos soviéticos habitaba en comunales o en hrushovkas. Desde niños, los futuros mimados crecieron rodeados de muebles de calidad, electrodomésticos importados, ropa y calzado de marca, buenos juguetes y antigüedades, lujos inalcanzables para la mayoría. Es claro que esto formaba en los hijos de la élite la idea de que a ellos se les permitía más que a los demás mortales. Los padres de alto rango no aprobaban que sus hijos se relacionaran con niños de clases sociales más bajas, como obreros o ingenieros. Debían relacionarse solo con sus iguales. Era aún más raro que la juventud dorada se casara con ciudadanos comunes. Esto provocó que, a mediados de los años 80 en la URSS, surgiera una casta cerrada con una vida muy distinta a la de la mayoría de la población. El estilo de vida, las diversiones y la moda occidental entre los jóvenes privilegiados soviéticos introdujeron la tendencia por lo occidental en su entorno. Los lugares habituales de reunión de la juventud dorada eran los departamentos o las casas de campo, donde se juntaban solo entre ellos. Ahí había mucho alcohol y a menudo también aparecían drogas. En esas fiestas sonaban canciones de artistas occidentales y la gente bailaba con gusto rock and roll y twist.
En los años 60 y 70, entre los hijos de la élite soviética, surgió la subcultura de los Stilyagi, caracterizada por su apoliticismo y rechazo total a la ideología oficial soviética. La juventud dorada soviética disfrutaba divertirse en restaurantes caros como el Arbat y el Praga en la capital, aunque la cena y la reservación eran increíblemente caras. Los juniors podían hacer escándalo o pelear borrachos en el restaurante, pero era raro, porque una fiesta demasiado alocada no solo podía terminar mal para el propio junior, sino también arruinar la carrera de sus padres de alto rango. A menudo se cuenta que los juniors soviéticos corrían por las calles en autos extranjeros caros, lo cual, por supuesto, es una completa tontería. Había muy pocos autos extranjeros en la Unión Soviética y los conducían celebridades como Yuri Gagarin o Vladimir Vysotsky. Incluso los representantes de la alta nomenclatura tenían que conformarse con Volgas nacionales y para sus hijos compraban productos de la industria automotriz soviética, generalmente Shiguli o Moskvich, pero muchos juniors ya tenían motocicletas desde los últimos años de la escuela. Pero de nuevo no eran Hondas ni Harleys, sino Jaguars o Chesetas. ¿Cómo vivían los hijos de los líderes soviéticos? Destinos notables de los hijos de Crimea, porque muestran claramente que el poder no siempre trae felicidad a las personas. Al verlos en orden cronológico, se nota cómo la élite soviética fue cambiando con el tiempo. Joseph Stalin. Vladimir Lenin, primer líder soviético, no tuvo hijos, pero su sucesor, Joseph Stalin, tuvo 3 hijos y una hija. Yakov, hijo de Stalin de su primer matrimonio, fue al frente el primer día de la guerra como oficial de artillería y jefe de batería. Menos de un mes después de los combates, el ejército de Yakov fue rodeado y él cayó prisionero. El hijo de Stalin no habló en los interrogatorios ni colaboró con los alemanes, por lo que fue enviado a un campo de concentración. En 1943, Yakov murió al intentar escapar. La leyenda soviética dice que Beria propuso a Stalin intercambiar a su hijo por el mariscal Paulus, pero Stalin se negó, afirmando que no cambiaría a un soldado por un mariscal. Yakov cambia. Si la leyenda es real o no, ustedes deciden. Yo lo dudo. En todo caso, Yakov tuvo un destino trágico. Se puede agregar que, según los recuerdos de su hermana, Yakov era profundamente una persona civil y solo el deseo de su padre lo obligó a elegir una carrera militar. Dicen que Stalin realmente quería a su hijo del medio, Vasily, aunque no le dedicaba suficiente tiempo para su crianza. Vasily decidió ser piloto militar y fue al frente desde los primeros días de la guerra. Ahí mostró ser buen piloto y comandante, pero en los descansos entre combates se dedicaba a sus diversiones favoritas, beber y las fiestas. Vasily siempre intentó demostrarle a su padre su valor, lo que le pesaba mucho. Temía intensamente la muerte de su padre y decía que sin Stalin no sería nadie, y así sucedió. Vivió solo 10 años tras la muerte de su padre y se perdió en el alcohol tras pasar un tiempo en prisión. El destino de Svetlana Alliluyeva, hija única del líder, también fue complicado. Creció como la hija favorita, estudió en la Universidad Estatal de Moscú y tuvo éxito en la literatura, pero siempre vivió bajo la sombra de su padre. En 1966, durante un viaje a la India, Svetlana solicitó asilo a Estados Unidos y se mudó allí. En Estados Unidos, Alliluyeva publicó libros sobre su padre y familia que fueron éxitos mundiales. En 1984, Svetlana volvió de sorpresa a la URSS, pero solo vivió aquí 2 años. La princesa soviética terminó su vida en un asilo de ancianos estadounidense. De sus 5 matrimonios le quedaron varios hijos. Stalin tuvo un hijo adoptivo, Artem, que luchó en la guerra y llegó a general de división tras una exitosa carrera militar. Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev tuvo un total de 6 hijos, 5 biológicos y 1 adoptivo. Las biografías más interesantes son las de los hijos de Stalin: Leonid, piloto militar que participó en las guerras de Finlandia y soviético-alemana, y Sergei. En marzo de 1943, su avión no regresó de una misión y las búsquedas no tuvieron éxito, lo que generó especulaciones. Por ejemplo, se dice que Stalin ordenó fusilar al hijo de Khrushchev por alguna falta. Observación importante:
En los primeros años de la Unión Soviética, la élite no solo tenía privilegios, también estaba dispuesta a sacrificarse por su patria y por una ideología en la que creía. Por eso los hijos de Stalin, Khrushchev y otros funcionarios también lucharon en igualdad de condiciones y a menudo morían, aunque podían evitarlo. Mientras la élite soviética mantuvo esa actitud, la URSS se mantuvo en pie. Cuando sus hijos soñaron con jeans americanos en vez de construir el comunismo, el régimen colapsó. El segundo hijo de Khrushchev, Sergei, se dedicó a la ciencia, creó misiles y trabajó con Chelomey. Recibió el título de Héroe del Trabajo Socialista. En 1991, Sergei Khrushchev viajó a Estados Unidos para dar conferencias sobre la Guerra Fría, pero le gustó tanto que decidió quedarse a vivir allí. Leonid Brezhnev. Leonid Ilich tenía dos hijos, un hijo y una hija. El hijo, Yuri, siguió la línea del partido y tuvo una buena carrera, llegando a ser ministro de Comercio Exterior de la URSS. Galina, hija de Brezhnev, dejó huella en la historia por su alcoholismo, vida agitada y frecuentes escándalos. Su comportamiento era tema en la capital y en todo el país. Brezhneva terminó su vida en un hospital psiquiátrico, donde intentaron curarla de su adicción al alcohol. Unas palabras finales. En la URSS sí existían juniors, pero este fenómeno no fue tan masivo ni llamó mucho la atención. La juventud dorada soviética trataba de no llamar demasiado la atención y no podía permitirse ni la 10ª parte de lo que hacen los juniors actuales. Pero eso no significa que la Unión Soviética fuera algún tipo de país de ensueño, porque tenía bastantes defectos, y eso es decirlo suavemente. La igualdad ante la ley es esencial para cualquier país digno. Tarde o temprano será así en todos lados. Bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.